Día. Buen día. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien. ¿No te escuchás, Mavi? No, Buen día. buen día. ¿No te escuchás, Mavi? Buen día a todos. Buen día a todos, buen día a todos. Buen día, buen día. Ahora sí. Si no la repetimos, porque puse en un flyer mal el ID, puse en lugar de 1914, 1919, y nadie va a poder entrar. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, Me ¿qué va a hacer? pasan esas cosas, se llama ¿Qué estoy cosas llegando te a fin de pasan? año y hago mal las cosas, no las reviso, hago todo rápido. Bueno, cosas que pasan. Bienvenidos los que lograron entrar, los felicito. Los felicito porque se dieron cuenta que había puesto mal el ID, significa que el ID lo conocen. El resto se quedó afuera. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hoy les quería, no importa, es más personal el encuentro de hoy. Hoy no fuimos tanto. A ver si podemos compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, miren qué tema traje hoy. Hoy se me ocurrió este tema en base a trabajos que fui presentando en la formación de neurociencias y rehabilitación cognitiva, y en esto de tantos años de dar muchas clases a adultos mayores. Obviamente que en la formación no soy lo mismo que era hace 10 años que ahora, y en la enseñanza tampoco. Fui aprendiendo cómo contactarme con ustedes, fui renovándome continuamente, viendo cuáles eran las necesidades, que es muy diferente darle clases a adultos mayores que darle clases a adolescentes o que darle clases a niños. Y en sí yo no tenía una formación como para tener herramientas suficientes para dar clase a adultos mayores. Pero bueno, es lo que me gusta hacer y había que estudiar. ¿Sabían ustedes que el 30% de los adultos quieren estudiar? Y en general llamamos adultos mayores a las personas con más de 50 años. 30% de la población adulta quiere seguir estudiando, a una edad que ya tendríamos que estar pensando en la jubilación más que en seguir estudiando. ¿Por qué quieren hacer esto? Muchos porque les gusta la facilidad que hay hoy en día para adquirir nuevos conocimientos. Hoy en día el saber es más accesible que hace muchos años. Hay muchas ofertas, hay facilidad al acceso de los nuevos conocimientos. Algunos lo hacen porque a los 50 años es como que uno evalúa profesionalmente cómo está ubicado y a veces es como que tiene un techo. Entonces dice, bueno, si yo sigo adquiriendo conocimientos, puedo superar un poco ese techo, viendo que queda solo una década en la cual puedo seguir creciendo laboralmente, porque después empieza la edad de jubilarse. Algunos es porque después de jubilarse se sienten jóvenes y quieren seguir sintiéndose útiles. Ahora la jubilación es como que llega a temprana edad porque creció la longevidad de las personas. Entonces a los 60 años uno se siente útil, se siente joven, con ganas de hacer cosas. Y el jubilarse implica jubileo, diversión, pero la diversión a veces es medio estancada en la jubilación. Es ¿qué hago? ¿Qué miro? ¿Qué puedo hacer? ¿Y por qué no el jubileo a través de ese estudio? Hacerlo por placer. Porque ahora no hay una obligación en el estudiar. Estudio porque me gusta adquirir conocimientos. Estudio porque quiero hacer algo nuevo. Por encontrar vínculos sociales. Los grupos de estudio generan nuevas relaciones. Y muchas veces porque queremos seguir sintiéndonos vivos. Y la paradoja de estudiar reflexología en nuestro país es que el 95% de las personas que estudian reflexologías son mujeres. ¿Por qué pasa este fenómeno en nuestro país? La mayoría tiene más de 50 años, hay una gran cantidad de mujeres jubiladas, otros estudios relacionados con el bienestar tenían como profesiones y quieren complementar
con esto de la reflexología, por ejemplo, mujeres que se dedican a la cosmiatría, al masaje, a la masoterapia. Muchas tienen, la gran mayoría, un perfil asistencial. Estudian reflexología porque les gusta esa relación de equilibrio entre salud y enfermedad, y no solo lo buscan para ellas mismas, para el bienestar en su familia, sino para poder trasladar ese beneficio al resto de las personas. ¿Pero qué es la reflexología en sí? A veces decimos que la reflexología es un masaje de pies. Empezamos con eso. Mario se ríe. Yo la veo acá que Mario se ríe porque decimos que la reflexología es un masaje de pies. Todos coincidimos en que es algo maravilloso, que soluciona todos los problemas de salud. No necesito más ir al médico, voy al reflexólogo. Te dicen una enfermedad con solo mirar los pies, o mira, este pie tenés una manchita acá, ya sé qué enfermedad tenés, y el pobre médico que está haciendo tantos estudios y análisis no logra descubrirlo, pero yo, reflexólogo, la tengo clara. Me hice y me dolió mucho. Esto también estamos teniendo por ahí cuando consultamos a algún paciente. ¿Por qué no hacer reflexología para tu bien? No, yo me fui una vez, me dolió tanto, no quiero saber más nada. Salí con moretones, no pude caminar como 2 o 3 días, no, me hizo daño. Me dijo el reflexólogo que tenía un prolapso. Somos tan hábiles que podemos diagnosticar clínicamente y les decimos también que les curamos todas las problemáticas. Lo más irónico, lo más utópico es que decimos, sí, soy reflexólogo porque estudié en 4 meses o en 4 clases o en 4 años, no sabemos, pero todos somos reflexólogos. Uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cuál es la forma de estudiar esta terapia? Y a veces la convertimos en esta terapia de botones, lo que te duele, lo tocas. Y en realidad la reflexología no es nada de esto. La reflexología no tiene que ver con esto. Por eso es la importancia de que cuando uno quiere estudiar, sepa qué va a estudiar. ¿Mm? En realidad la reflexología es una terapia natural complementaria para armonizar tanto el cuerpo, la mente y el espíritu a través de la estimulación del cuerpo reflejo. Y este concepto es lo que la caracteriza como algo diferente en el estudio del adulto mayor. ¿Qué es esto del cuerpo reflexo? ¿Qué es esto de una reflexoterapia? La reflexología es el estudio de los reflejos del organismo y su utilización de estos mecanismos con un objetivo terapéutico. Lo hago por tal motivo. Hay una terapia en el medio. No es un masaje de cariño, no es un masaje de vení que te hago, total mal no te va a hacer. Lo que uno trata siempre es de atender sistémicamente al paciente dentro de esta nueva medicina integrativa que trabaja un modelo más biopsicosocial y espiritual que busca un equilibrio, el equilibrio personal, el equilibrio de la persona. Es por eso que siempre hablamos que la reflexología es sistémica, la reflexología trabaja sobre estos 3 universos, cuerpo, mente y espíritu, que todos sabemos que cuando alguno interrumpe su equilibrio, surge la enfermedad. Y dentro de la reflexología, lo que podemos llegar a hacer es detectar desequilibrios y potenciar principios de autorregulación naturales en el organismo. No podemos llegar a hacer otra conducción. Lo que podemos es eso, potenciar recursos que todos traemos desde que nacemos. ¿Cómo lo interpretamos? Nosotros hablamos siempre del cuerpo reflejo. El cuerpo reflejo es un conjunto de terminales nerviosas que están conectadas con un cuerpo físico, con un cuerpo real y palpable, a través del sistema nervioso, que ante su estimulación genera una conducción de electricidad en ese camino. Esos microsistemas se conforman en las terminales nerviosas. Por eso siempre hablamos de estos mapitas, estas cartografías, sobre todo en la zona de los pies. En sí lo que nosotros hacemos es activar los receptores del sistema nervioso a través de esas estimulaciones que tienen una técnica, que tienen una aplicación, que tienen un toque, que tienen un porqué, en ese cuerpo reflejo, y que va a viajar ese estímulo
a través de la médula espinal, para que llegara al cerebro, el cerebro lo interprete y le dé una respuesta que pueda llegar a activar ese principio de regulación que nosotros tenemos en un órgano, una estructura, en algún determinado de nuestro organismo. Ese estímulo en sí lo que hace es generar un impulso eléctrico que va a llevar información a los tejidos y los receptores tienen que interpretar este estímulo. Ese estímulo viaja por el sistema nervioso hasta el cerebro va a intervenir generando una función que vuelve a viajar por ese sistema nervioso para generar en esa estructura orgánica que tuvo origen de estímulo en ese cuerpo reflejo y generar en el cuerpo físico mejor circulación, mejor nutrición y mejor electricidad de conducción en el lugar. Esto es el principio de autorregulación. Si yo un lugar lo tengo más limpio, con mejor circulación, mejor alimentación, va a funcionar automáticamente mejor. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero ¿cómo le enseñamos a un alumno el accionar de un cuerpo reflejo? ¿Cómo nosotros hacemos que funcione en la educación el imaginarse que el cuerpo no es el físico, sino que el cuerpo está en los pies? Es así que nosotros tenemos una cartografía que nos permite ubicarnos, pero es que es una cartografía plana, que está delineada a través de las estructuras internas de ese pie, o sea, de la relación de los huesos, de las articulaciones, que me van diciendo, por ejemplo, bueno, la zona de los pies, la cadera, las piernas va a estar por los talones del pie, los brazos va a estar por el lado externo, la columna por el lado interno, la cabeza por los dedos. Y así es como uno tiene que empezar a estudiar y empezar a que el cerebro imagine un cuerpo en un lugar abstracto como sería el pie. Un pie cuya función es la de trasladarnos, ahora se convierte en un cuerpo. Un cuerpo que si yo lo toco, reacciona. ¿Pero quién reacciona? ¿El pie o mi cuerpo físico? Todo eso le es difícil al cerebro interpretar. El cerebro vino más de 50 años interpretando que el cuerpo físico es el cuerpo físico. Y ahora me está diciendo que existe otro cuerpo que trabaja a distancia generando una respuesta en ese cuerpo que era conocido para mí. Es volver a imaginar que mi cuerpo está en el pie, que la cabeza son los dedos, que el pecho son los metatarsos, que el abdomen es el tarso, que la cadera es el tobillo. Pero si era un tobillo, ¿es una cadera o es un tobillo? El cerebro tiene que volver a generar nuevas redes de comunicación para que nosotros, cuando realmente tenemos adquirido el conocimiento, estemos trabajando con el cuerpo reflejo, pero viéndolo como si fuese un cuerpo físico. Es así que nosotros armamos diferentes áreas. Las áreas nos dan una estructura de ese cuerpo físico y nos permite poder interpretar cada una de estas zonas correctamente. Lo dividimos zonas, áreas, una cartografía como si fuera el planiferio. Para poder llegar a una parte del mundo tuvimos que construir un mapa que estaba dividido por paralelos y meridianos, y así nos decía latitud, longitud, puedo llegar. Acá pasa lo mismo, zona, área, latitud, longitud, puedo llegar a esa estimulación. Pero por fuera, el cuerpo es diferente, y el pie es diferente. No es esa cartografía que yo estaba viendo como un plano de huesos que me permitía, cortado por paralelos y meridianos, me permitía ubicar diferentes órganos. Ahora el pie se convierte en algo tangible y que yo tengo que conocer cómo es internamente, imaginarlo, sentirlo, vivenciarlo y observarlo para poder dividirlo en estas áreas. Saber cuál es el área 1, el área que contiene a la cabeza y el cuello, pero también saber qué hay en ese área, qué hay dentro de mi cuerpo, qué hay en el área 1. Ahora la traslado a los pies, pero empezamos a hablar
de una hipófisis, un hipotálamo, una amígdala cerebral, estructuras que por ahí antes ni conocíamos, porque no veníamos de ese estudio. Y así vamos imaginando cómo cada una de esas estructuras internas de mi cuerpo físico tienen un lugar en ese cuerpo reflejo, y que yo debo conocer, relacionar entre sí para poder realmente interpretar. Así vamos teniendo cada una de estas áreas reflejas, ubicadas tanto por el dorso del pie como por la planta del pie. Y hablamos siempre de la totalidad. Hablamos de que esto es la totalidad de la persona. Mi pie es el todo. Y encima lo dividimos en dos hemisferios. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Vieron que a veces estamos acostumbrados por conceptos que nos quedaron de la secundaria o de la primaria, que se entrecruzaban los cables, entonces lo que estaba en el derecho, y decíamos, ¿será así también esto? No, esto es diferente. Mi hemisferio izquierdo es mi hemisferio izquierdo físico, mi hemisferio derecho reflejo es mi hemisferio derecho reflejo es el físico, y hay una columna, esa columna que viaja por el borde interno del pie. Cada una tiene su lugar de ser. La parte cervical, que va a corresponder al cuello, la dorsal a la espalda, la lumbar a la cintura, la sacrocoxigia a lo que sería ese talón. Está ahí, está todo en mi pie. Y empieza a surgir que no era solo aprender estos lugares, esta cartografía, sino que había que empezar a saber qué es lo que hacía en el organismo cada una de esas estructuras. Y empezó a aparecer este individuo sistémico, que empezamos a ver que somos un conjunto de sistemas que se relacionan y que tienen una función en ese organismo, y que teníamos que aprender de qué se trataba, para qué servía un sistema circulatorio, para qué un sistema nervioso, cómo nos reproducimos, qué son los músculos, dónde están, que creo que es el apartado más difícil, aprender dónde están los músculos. Los tenemos acá, están todos con nosotros y nos cuesta un montón aprender cada uno de sus nombres. Entonces la enseñanza de la reflexología no era aprender técnicas de estimulación solamente. Había que aprender de la anatomía y la biomecánica del pie, porque yo tenía que aprender dónde está cada una de esas partes que me dicen que tengo que estimular. Y la referencia era mi pie. Pero a su vez, ¿qué hace eso que yo estoy haciendo, ese estímulo? ¿Qué es lo que activa? Había que saber de la anatomía del cuerpo humano y de la fisiología y la respuesta alostática. Qué término difícil para decirnos, así funcionamos, así somos. Esto es lo que hacemos y cómo nos adaptamos. Y manejar las emociones. ¿Cómo yo, reflexólogo, te ayudo a manejar tus emociones? Y cómo yo manejo mis emociones para no comprometerme al punto tal de lastimarme con la situación del enfermo. O sea, cómo empatizo con esa persona. Tener un manejo asistencial. Cómo yo me muevo, porque es una persona que está enferma, y cuando están enfermas son más vulnerables. Y lo que puedo decirle lo puede ayudar, pero también lo puede perjudicar. O sea que el concepto del accionar reflejo del sistema nervioso se transformó desde esta técnica en un montón de disciplinas y competencias que nos conforman a eso que hoy decimos soy un reflexólogo. ¿Qué beneficios trae estudiar esta terapia? ¿Qué beneficios realmente para nosotros, no para el paciente? ¿Por qué hablamos de nosotros? ¿Por qué? Adulto mayor, ya podría estar disfrutando de mis nietos o mirando los pajaritos, y me puse a estudiar reflexología pensando que era un masaje de pies, y resulta que cada vez se transforma y cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más interiorizarme en ese conocimiento que me brinda esta terapia. El estudio de la reflexología en sí ayuda a la neuroeducación de la persona. ¿Qué es esto de neuroeducarse?
Uno de los problemas mayores a la hora de desarrollar clases para adultos es la metodología de enseñanza. Como les decía antes, no es fácil enseñar a un adulto mayor. A veces el profesor es más joven que el alumno y uno no quiere imponer cosas. Por ahí en un niño que lo ve con otra figura y uno no es que le imponga, sino que genera cierta autoridad. El concepto de neuroplasticidad permite generar herramientas adecuadas para este grupo de alumnos. Generar neuroplasticidad. ¿Qué es este concepto? El cerebro de todos los órganos es el que menos envejece. Es un órgano donde se produce el procesamiento de este sistema nervioso central. Justamente ese sistema que nosotros estamos estimulando, manipulando, es el sistema que nosotros queremos ejercer cierto dominio. Se controlan las funciones del cuerpo y se procesa la información que ingresa por los sentidos especiales. Yo veo, yo escucho, mi cerebro procesa y genera una respuesta alostática en ese organismo. Es el que me permite ser, el que me permite no solo funcionar, sino comunicarme con el entorno. Cuando no se usa o lo estresamos, envejece. Si yo no uso el cerebro, o si yo lo estreso a mi cerebro, envejezco. Y si envejezco, mis funciones vitales van a ir disminuyendo. Y mi contacto con el exterior también. Me voy encerrando, me voy metiendo en mi parte interna hasta que un día no funcionamos más. Hay que usar el cerebro. Si yo quiero tener una longevidad saludable, lo mejor sería usar mi cerebro. ¿Por qué? ¿Qué es esto de la neuroplasticidad? Que hace más o menos unos 15 años tuvo cierto auge. Antes nos decían neurona que se muere, neurona que perdiste, función que no vas a recuperar. Y ahora surgió este concepto de la neuroplasticidad. Es la propiedad en sí que surge de la naturaleza y el funcionamiento de las neuronas cuando se comunican entre sí, modulando lo que percibimos, modulando el estímulo que viene del exterior para que desarrolle una función. Si esta modulación de este estímulo la vamos trasladando en el tiempo, o sea que seguimos estimulando una función, llega un momento que esta dinámica deja una impronta que modifica la transferencia de la información. O sea, que cuando había una red de comunicación, esta red se conformaba por las neuronitas, que la neurona A, hasta llegar a la Z, mandaba siempre por el mismo caminito la información, pero un día la información X se murió, quedó cortada esa información, no pudo llegar de la A a la Z, generando, repitiendo una conducta, en el tiempo surge un nuevo caminito que va a reemplazar a esa neurona X y voy a lograr llegar a la neurona Z que yo quería llegar. Vuelvo a hacer un cablecito. El cerebro puede regenerarse mediante el uso y la potenciación de ese recurso. Si yo continuamente, algo que no podía hacer, porque estaba interrumpida esa función, vieron que a veces decimos, cuando yo era joven me acordaba de las cosas en 2 segundos. Y ahora me toma 10 segundos. Pero si yo estoy tratando de recordar, ejercitando esa función que es el recordar, hoy me lleva 10, mañana me lleva 9, mañana me lleva 8. Quizás no pueda restablecer la función como cuando tenía 20 años, pero la voy a compensar de cierta forma que voy a tener mejor que lo que tenía, por el simple hecho de practicar algo a través del tiempo, generando esa nueva impronta. O sea que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para formar estas nuevas conexiones, basándose en nueva información, en nueva estimulación. O sea que la neuroplasticidad, para hacerlo más sencillo, es el recableado del cerebro. Tener neuroplasticidad es generar nuevas rutas de transmisión en mi cerebro. Me recableo, generé un bypass, generé un nuevo cablecito.
La X no funcionaba, pero yo quiero llegar a la Z. ¿Cómo lo hago? Bueno, agarro una X'. Así que podemos crear nuevas neuronas. Ya ese concepto de que las neuronas no se van a activar más quedó como desterrado y sabemos que en el tiempo, generando, repitiendo una función, podemos lograr la restauración o compensación de esa función dependiendo de las herramientas que podamos tener y también de cuánto se hayan dañado esas neuronas. El esfuerzo mental lo que aumenta es la creación neuronal. La vida mental intensa desempeña un papel importante en el bienestar cognitivo en las etapas avanzadas de la vida. Si yo no entreno mi cerebro, voy a envejecer encapsulado en mi cerebro. Necesito ejercitarlo, llegar con una longevidad saludable con el mejor recableado posible y continuamente recablearlo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto? Estudiando y aprendiendo nuevos conceptos nunca antes adquiridos. El objetivo de estudiar no es seguir siempre facultándose en las mismas aptitudes. O sea, yo, por ejemplo, que mi formación de base era la ingeniería en sistemas, si yo sigo generando, ampliando mis conocimientos dentro de la ingeniería en sistemas, siempre voy a estar en el mismo lugar. Voy a adquirir más conocimientos de lo mismo, pero no generando nuevos recableados. En cambio, si yo me pongo a estudiar mandarín, un idioma que ni de casualidad sé cómo funciona, cómo se expresa, ni nada, voy a tener que forzar a mi cerebro a generar un nuevo cableado para que pueda adquirir ese conocimiento. Al principio me va a generar un esfuerzo, pero después empieza a generar una dinámica que va a rejuvenecer este cerebro. Por eso la importancia de adultos, estudiar idiomas. Idiomas es algo muy importante porque es algo que si bien tenemos adquirido un idioma, nuevos idiomas nos hacen ese procesamiento de las áreas del lenguaje que van activando nuevos cableados. Hobbies, tener hobbies nos mantiene el cerebro feliz. Una de las cosas que le gusta al cerebro es ser feliz. El cerebro no le gusta ni el dolor, ni las situaciones estresantes, ni los momentos donde tenga que pensar en cosas que no le gustan. Le gusta ser feliz, le gusta la diversión. Y si yo quiero estar joven, el tener hobbies, el sentirme que me estoy divirtiendo, va a activar estos cableados de felicidad, entre comillas, en ese cerebro. ¿Podemos estudiar cursos y carreras? Sí que podemos, no importa la edad, porque ahora no está de objetivo la obligación, sino el placer por adquirir el conocimiento. Y la reflexología puede ser una de esas tareas. ¿Cómo lo hacemos con la reflexología? ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando estudiamos reflexología y qué el docente trata de hacer con nosotros? Quiere activar lo que llamamos neuronas en espejo. Para aprender en reflexología, la mejor herramienta que tenemos los docentes son las neuronas en espejo. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Todo este tema que ven acá surgió ante unos estudios que quise hacer donde quería confirmar esta hipótesis de que la activación de las neuronas en espejo en adultos mayores en el estudio de la reflexología constituye un instrumento facilitador del aprendizaje y del vínculo social. Para mí era fundamental. Yo decía, ¿cómo es que el adulto mayor interpreta este cuerpo reflejo y lo vuelca y genera tanto vínculo social? ¿Cómo es que hace? ¿Vieron que ustedes siempre dicen, ¿puedo sacar el videíto? ¿Lo puedo ver otra vez? ¿Lo puedo? No quieren leer la fotocopia. Por más que yo trato de incentivarlos a que lean las fotocopias, para entender lo que hacen. No, mostrame el videíto, mostrame cómo haces. Eso es lo que siempre quieren. Las neuronas en espejo son aquellos que se relacionan para conformar un sistema neuronal de reflejo premotor especular, espejo. Tratan de imitar. Hay una que hace lo que hace la otra. Y así van conformando esa red neuronal. Cuando hablamos de este reflejo especular motor, nos referimos a aquel que responde ante la inducción de un estímulo externo, físico, ¿no?
ya me sale el cartelito de se termina, y obviamente nunca termino yo de hablar, de esta inducción del estímulo fijo al observar o escuchar las acciones del otro. Es en sí este reflejo especular motor, hago lo que veo, especular, espejo, motor, hacer, es un reflejo que cumple la función de aprender, pero aprender con H intermedia, de agarrar, del entorno en forma inmediata, adquiriendo el conocimiento. Es esa función que las neuronas traen latentes al nacer y para que se desarrollen deben ser estimuladas mediante las conductas sociales donde el individuo se está desarrollando. Vieron que siempre los nenes nos observan y nos imitan. Uno dice, mira, se camina igual que el papá. En realidad estuvo observando mucho al papá y empezó a caminar igual a él porque no conoce a otra persona que pueda caminar de otra forma. Es el que miró y va aprendiendo. Nosotros adquirimos nuestro conocimiento imitando, a través de la imitación cuando somos chicos. No nos dicen a veces cómo agarrar un vaso. Observamos que si quiero tomar la leche, mamá agarra el vaso y la toma. Entonces yo agarro el vaso y lo tomo. Eso es activar las neuronas en el espejo. A mayor observación de conductas, habrá mayor activación de neuronas especulares y esto implica que se generen mayores actitudes de situaciones moldeadas a través de las vivencias, representando mayor aprendizaje. Yo observo, aprendo porque voy imitando, hasta que este aprendizaje se hace mío, se internaliza. O sea, que observando y vivenciando, yo puedo adquirir conocimiento. Y esto es lo que hago yo cuando les transmito un conocimiento. Permito que me observen y permito que vivencien lo que observaron. Esto me va a generar mayor aprendizaje. Ustedes van a aprender más y yo les voy a poder enseñar más, basándome en esa observación y en esa vivencia. En las neurociencias se supone que las neuronas en espejo desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social y al aprendizaje. Por eso la importancia, si yo quería recablear mi cerebro, que es tan difícil, lo mejor sería utilizar herramientas que faciliten el uso de las neuronas en espejo. Es así que el cerebro, ese órgano responsable del aprendizaje, uno debe ser responsable y es fundamental potenciar sus recursos para que así puedas generar herramientas que fomenten este proceso de neuroeducación. Uno en la educación del adulto mayor, lo que tiene que centrarse es cómo neuroeducarlo, porque no tenemos la misma absorción y la misma capacidad de aprendizaje que cuando estamos en la primera infancia, en la segunda infancia. Entonces hay que generar nuevo recableado. ¿Cómo lo hacemos? Con esas neuronas en espejo. Entonces, a medida que el cerebro se va neuroeducando, las funciones neurocognitivas se van rejuveneciendo, generando así una longevidad saludable. Estamos todos felices, ¿o no? Cuando estudiamos y sentimos que logramos hacer algo. Así que hay que tener en cuenta que el cerebro es único y particular de cada persona. En un curso de reflexología yo voy a tener diversidad de alumnos. Por lo tanto, las herramientas que voy a tener que desarrollar serán particulares de cada alumno, respetando sus aptitudes y tiempo de adaptabilidad a la misma. Cada uno va a tener su tiempo de adquirir un conocimiento y una forma diferente. Lo que no funciona en el alumno A, por ahí funciona en el B. Y el tiempo que tiene A no lo tiene B. Entonces uno tiene que ir, no son grupos parejos, por eso la importancia que los grupos sean reducidos para poder yo tener una interacción con ese alumno y poder realmente saber cuáles son sus necesidades y así generar diferentes herramientas. Sobre todo de abordaje visual, el PowerPoint, el video, lo que va a ayudar muchísimo a generar esa activación de las neuronas en espejo. Y que el abordaje sea activo, que lo que ven lo puedan poner en la práctica.
teórica, lo vivencien. Pero para poder vivenciar algo y poder repetir algo, tiene que haber una secuencialidad, un método que pueda ser repetido varias veces hasta que la neurona lo pueda asimilar. Y obviamente es fundamental los ambientes de estudio. El caos, la incomodidad dispersan el cerebro. Y en esta edad no puedo permitirme esos lujos, porque necesito centrar mi atención en este abordaje visual, en este abordaje activo y en este abordaje secuencial para que se active esta nueva red neuronal en base a las neuronas en espejo. Por eso el proceso de neuroeducación lo logramos con todas estas herramientas a través de este estudio de la reflexología. El cerebro es el órgano responsable del aprendizaje y la reflexología me va a fomentar la coordinación motriz. Uno trabaja con sus manos y también tiene que saber lo que hago en la derecha, lo hago en la izquierda, para arriba, para abajo, adentro. Tiene un movimiento que tengo que ir aprendiendo. Incorporamos conceptos nuevos relacionados con el cuerpo y la mente, nos entendemos, nos conocemos primero para después conocer al paciente. Esta interpretación del accionar reflejo realmente es compleja y se puede ir logrando porque en el tiempo uno va adquiriendo ese concepto a través de las neuronas en espejo. Aumenta las capacidades cognitivas, genera grupos sociales de estudio y su utilización en la familia propicia el vínculo familiar. Todos esta pandemia están trabajando con su familia y están todos vinculados y comprometidos con ustedes que están estudiando, entendiendo qué hacen. En otra oportunidad no hubiese pasado eso, porque estarían practicando en la escuela y su familia ni se enteraba de qué estaban haciendo. Y entonces así la terapia va a dejar de ser un masaje, va a ser algo, sí, está estudiando reflexología, dicen en casa, no sé qué es, pero bueno, que lo haga, está entretenida. Ahora saben, se sienten bien y saben que están haciendo algo bueno, no solo por ustedes, sino por los demás. Porque la reflexología mejora la calidad de vida recibiéndola, pero también haciéndola. Porque ayuda a la neuroplasticidad a través de esta educación y fomenta vínculos sociales. 10 consejos para estudiar reflexología o para estudiar lo que quieran estudiar, porque no es solo la única terapia ni el único curso que tienen que hacer. Confiar en ustedes, confiar en que están haciendo bien. Eliminar los prejuicios. Uy, no, ya estoy viejo para estudiar. No, nunca somos viejos. Tener motivación y convencimiento de que esto es lo que me gusta. Estar seguros que esto es lo que me gusta. Entender qué es lo que están haciendo. Respetar su ritmo. Bueno, hoy llegué hasta acá, no puedo más. Generar hábitos de estudio. El hábito va a generar este recableado. Apoyarse de los amigos y la familia para ser respetados. Elegir bien qué es lo que quieren estudiar y dónde quieren estudiar. Ir de a poco y tomarlo en serio. Demostrarle al mundo que su cerebro es joven. Esto lo van a poder hacer. Se va a cortar ahora la comunicación y vamos a volver a entrar porque quiero que 2 alumnas mías les cuenten cuál es la experiencia con la reflexología, por qué eligieron estudiarla, cómo se sintieron y además por qué 2 y 3 veces la estudiaron. Vamos a seguir con más reflexología. Va a hablar Marion y Adriana en un minutito. Salimos y volvemos a entrar.